White me pidió que viniera, me dijo que si quería compartir con vosotros el testimonio de mi padre, el testimonio de José Borrás, y yo le dije, pues bueno, pues que sería un honor poder contaros un poco las experiencias por las que él pasó y cómo él pasó de ser un sacerdote católico a pasar a ser un pastor evangélico y cómo Dios le utilizó con posterioridad. Y siempre que empiezo a contar esto sí que me gusta decir que este relato no es en absoluto un relato en contra de la Iglesia Católica, para nada. En la Iglesia Católica hay mucha gente creyente que ama al Señor y que busca servirle de todo corazón. Y mi padre nació en una familia así, en una familia católica pero practicante, que amaban a Dios, que creían en el Señor y que practicaban. Y criaron a sus 4 hijos en esa fe, la fe que ellos tenían. Tanto es así que mi padre, a los 12 años, José, decidió que quería ser sacerdote católico porque eso sería la mejor manera de servir a Dios. Entonces José fue a un seminario a esa edad tan temprana para acabar sus estudios primarios y posteriormente estudiar teología y magisterio. Y a los 22 años, después de pasar primero por el noviciado y por todas las etapas que tiene que pasar los que van a ser sacerdotes católicos, pues él se convirtió, él fue ya nombrado sacerdote católico. Para José eso fue el momento más importante de su vida hasta entonces, por supuesto, porque se sentía la persona más feliz del mundo. Los sacerdotes católicos son contemplados como representantes de Cristo en la tierra. Y para él no había mayor gozo que poder sentirse ser un representante de Cristo en la tierra. Él estaba muy feliz y su familia especialmente también, porque pensaban que él pues, oraría por ellos todos los días cuando dijera la misa, y sobre todo su madre. La madre de José estaba especialmente encantada porque pensaba con su lógica que si su hijo era el representante de Cristo, pues ella como la madre de ese representante sería como la representante de la madre de Cristo. Y para una mujer católica, sincera, y sobre todo en aquella época, pues no había ninguna cosa más importante que sentirse como una representante de la madre de Cristo. Estoy refiriéndome a una época que pocos de los que hay aquí podemos recordar, porque estamos hablando de la época de 1950. España había salido de una guerra civil solo 10, 12 años antes. Y había una situación en la que, bueno, pues estaba muy vinculada la Iglesia Católica con el régimen que había en ese momento, y entonces eso nos puede ayudar a entender un poco mejor algunas de las circunstancias que voy a contar en la historia de mi padre. Bueno, mi padre ya como sacerdote, él por una parte tenía sus obligaciones como tal, pero él también se había formado como profesor, había estudiado magisterio y era profesor en las escuelas pías de la ciudad de Albacete. Entonces, durante la semana él era un profesor, enseñaba las clases, tenía sus alumnos, y también combinaba eso con decir la misa todos los días, también confesaba a los niños, las labores propias de un sacerdote que a su vez era profesor. Pero en el fin de semana él colaboraba pues, en las distintas parroquias que hubiera en la zona. Y en un momento dado, unas monjas de un convento que estaban en las afueras de la ciudad de Albacete fueron al colegio y preguntaron si habría alguno de los profesores, que eran todos religiosos, era un colegio religioso, si hubiera algún profesor, sacerdote por supuesto, que pudiera hacerse cargo de la parroquia que había en esa zona a las afueras de Albacete. Era una zona muy humilde, y los sacerdotes que habían estado sirviendo allí pues habían dejado la zona un poco por perdida, porque no conseguían que hubiera ninguna respuesta de la gente, y querían ver si habría alguno que quisiera ir a esa zona y que pudiera ayudarles. Y mi padre, durante la época de estudios en el seminario, él había soñado con ser misionero en la India, y sus profesores le habían dicho, bueno, hay tiempo para eso, ahora prepárate para ser un buen sacerdote, que si Dios quiere que seas misionero en la India, ya abrirá las puertas para que puedas ir allí.
Y entonces en ese momento él pensó, dice, bueno, quizás no se han abierto las puertas para ir a la India, pero aquí hay una oportunidad de poder ir y ayudar a esta gente. Y eso es lo que le habían dicho también sus profesores, que hay necesidades en la India, pero también hay muchas necesidades en España. Hay mucha gente que en España tiene que oír acerca de Dios y que Dios les ama. Entonces dijo, este puede ser el campo misionero en el que Dios me ha colocado. Entonces él los fines de semana llevaba a algunos de los chicos que eran alumnos, porque el colegio también tenía una sección de internado, e iban allí y tenían la misa correspondiente, pero también luego pues montaban un partido de fútbol para que los chicos del barrio pues tuvieran confianza con ellos y que desearan participar de las actividades que querían hacer en esa parroquia. Y un día una de las monjas que estaban en el convento correspondiente de la zona se acercó al padre José y le dijo, padre, usted sabe que esta semana han venido por esta zona unos protestantes. Usted sabe que han estado hablando a la gente acerca de sus creencias. Usted sabe que les han invitado incluso a asistir a su iglesia y algunos de ellos han ido a la iglesia. Sería muy bueno que usted nos enseñara a rebatir las doctrinas de los protestantes para que cuando vengan acá nos podamos defender de lo que ellos están diciendo y podamos permanecer fieles a lo que dice la Iglesia Católica. José no sabía mucho acerca de las doctrinas protestantes. La verdad es que los protestantes en aquella época en España eran una minoría además perseguida, no se les conocía bien y realmente él no sabía muy bien de sus creencias, pero se sintió con la obligación como director espiritual de esa pequeña comunidad, de decir, bueno, pues voy a estudiar las doctrinas de los protestantes para que así poder enseñar a la gente cómo rebatir los argumentos que ellos tengan. Y le prometió a la monja que después de un tiempo de estudiarlo, pues les enseñaría cómo rebatir las doctrinas de los protestantes. Pocos días después, uno de sus alumnos en clase se le acercó y vino con un libro negro que no solía traer a clase. Y con una voz un poco así misteriosa le dijo, padre, esto es una Biblia, pero es una Biblia protestante. Una señora se lo ha dado a mi madre y ella la ha estado leyendo y dice que es un buen libro. Pero alguien le ha dicho que eso es un pecado, tener una Biblia protestante en casa y no sabe qué hacer. Vuelvo a decir lo mismo, esta es la mentalidad que había en ese momento en España, en esa época. Entonces mi padre José reaccionó un poco para dar ejemplo a los alumnos, dice que no sabe qué hacer con una Biblia protestante, lo que hay que hacer es romperla inmediatamente porque hay que parar con esta propaganda protestante. Y empezó a romper la Biblia. Y cuando iba por la mitad se acordó de lo que le dijo aquella monja. Dice que a ver si les podía ayudar a rebatir las doctrinas de los protestantes. Y pensó, quizás si leo la Biblia de ellos, descubriré todas las herejías y todas las falsedades que están proclamando y así les podré rebatir. Y guardó el resto de esa Biblia que no había roto para verlo tranquilamente en casa. Esa noche, cuando estaba en su habitación, abrió la Biblia, lo que quedaba de ella, y providencialmente lo abrió por el Evangelio de Juan. Y cuando empezó a leer el Evangelio de Juan, en vez de encontrar todas las herejías que esperaba encontrar, todas las falsedades, descubrió que estaba viendo que la palabra de Dios estaba hablándole directamente a su corazón. Pero no solamente es eso, es que reconocía todo lo que estaba leyendo. Él había estudiado la Biblia en los años de seminario y sabía lo que decía el Evangelio de Juan. Él tenía una Biblia católica en su habitación que le había regalado su madre. Entonces cogió la Biblia católica, lo abrió por el Evangelio de Juan y comparó con la Biblia protestante. Y para su sorpresa vio que prácticamente palabra por palabra decían lo mismo. Podía variar un poco la traducción que se hubiera utilizado, pero el mensaje y las palabras eran muy similares. Él pensó, ¿cómo es posible que si las dos Biblias, los dos libros nos están diciendo lo mismo, que haya tantas diferencias entre los protestantes y los católicos?
Y pensó también con lógica decir, bueno, la verdad es que cada libro pues igual me va a dar la perspectiva del que lo ha escrito o del que lo ha acuñado. Y entonces una Biblia católica, pues los comentarios católicos tratarán de ir a explicarlo desde su punto de vista, y a lo mejor si veo un libro, un comentario protestante, pues va a decir lo mismo desde su punto de vista. Entonces pensó que quizás sería lo mejor de todo para ver realmente quiénes eran los protestantes y las falsedades que podían estar enseñando a la gente, conocer a alguien, a un protestante. Porque después de todo, al ver a un protestante y al ver su vida, la vida de una persona es el mejor libro que existe para conocer lo que verdaderamente cree. Así es que, haciendo preguntas a sus alumnos, pues averiguó dónde vivía una familia protestante. Entonces, en aquellos días los sacerdotes siempre iban vestidos como tal, iban vestidos con sotana. Y entonces, bueno, era algo muy llamativo cuando un sacerdote iba a algún sitio. Entonces José fue a la casa de esta familia protestante, llamó a la puerta, y el dueño de la casa me abrió y se quedó muy sorprendido y un poco atemorizado. Porque en esa época pues, los sacerdotes encabezaban la causa contra los herejes, contra los que no pensaban como decía las enseñanzas de la Iglesia Católica, y él había sufrido pues, persecución y burla por parte de la gente por sus creencias. Pero José le dijo, tranquilo, no vengo para hacerle ni para molestarle, ni para reprimirle por lo que están enseñando, sino simplemente soy profesor en un colegio y me gustaría poder enseñar a mis alumnos lo que creen los protestantes. Entonces este señor le invitó, se sentaron juntos y José empezó a hacerle preguntas. ¿Por qué ustedes no tienen imágenes en sus templos? Y a eso el dueño de la casa, el protestante, le contestaba, porque la Biblia dice que no tendrás imágenes de Dios hechas, tal y como estábamos comentando mientras cantábamos. Y luego preguntaba, ¿y ustedes por qué no oran a María y a los santos? Y él contestaba, porque la Biblia dice que solamente hay un mediador entre los hombres y Dios, que es Jesucristo. Y así, a cada una de las preguntas que iba haciendo, este señor le contestaba con versículos de la Biblia para dar la respuesta a sus preguntas. Y así transcurrió toda la conversación. Cada vez que José preguntaba algo, recibía una respuesta refrendada por un versículo de la Biblia. Y al final de la conversación, cuando ya se estaba haciendo tarde, José ya se levantó para decir, bueno, pues para dar gracias y me tengo que volver al colegio donde tengo las responsabilidades. Este hombre dijo, me importaría que acabáramos la reunión con una oración. Y mi padre se quedó sorprendido José por ello. Le dice, pero bueno, oye, una oración después de todo, este sí que es mi campo. Y seguro que va a querer que recemos un Padre Nuestro, o un Salve, o algo parecido. Y para su sorpresa, el protestante se puso de pie, pues, con los ojos cerrados, las manos abiertas, y empezó a hablar a Dios como si lo tuviera delante. No fue a repetir una oración conocida, sino que él estaba abriendo su corazón a Dios. Y eso le impresionó muchísimo. Eso le impresionó mucho ver que esta persona se acercaba a Dios con el corazón abierto y simplemente mostrando lo que tenía en Dios. Él confesaba que había una parte de la oración que no le acabó de gustar, y es que él le pedía a Dios que le mostrara la verdad a José. Y él se quedó pensando, no, que me muestre a mí la verdad, si al que tiene que mostrar la verdad es a él, que es el hereje. Pero, aun con todo, a José le gustó mucho esa forma de orar. Ya cuando se iban hacia la puerta, el protestante le mencionó, yo tengo que ser sincero, yo soy una persona humilde, no tengo muchos estudios, trabajo en una fábrica y quizás no he sabido contestar bien a sus preguntas, pero si usted quiere, mañana yo puedo pedirle al pastor de mi iglesia que venga y él le podrá contestar mejor a sus preguntas. Pues ella, la verdad es que al principio no estaba especialmente interesado en saber ya mucho más, se había quedado un poco aturdido de tanta respuesta con la Biblia,
pero le entró mucha curiosidad quién sería el pastor de la iglesia. Porque para él el término pastor era el señor que va con el ganado, pero no el que es líder en una iglesia. Lo siento, Entonces, ¿cómo vestiría? ¿Que él iba con la sotana? ¿Cómo se reconocería a un pastor protestante? Dijo, y por la curiosidad de ver quién sería el pastor, le dijo, sí, venga, mañana vendré y así le conoceré. Y así fue. Al día siguiente, a la hora convenida, allí estaba el pastor y con este señor, y ahí se reunieron. José le dijo lo primero de todo, mire, no trate de convencerme de lo que usted cree, porque yo no estoy aquí porque tenga dudas de mi fe. Yo no tengo ninguna duda de mi fe, pero sí que como profesor me gustaría saber qué creen los protestantes y así poder enseñárselo a mis alumnos. Y el pastor le dijo que nos preocupara, que a pesar de que no creyeran en todo en lo mismo, todavía podían ser buenos amigos. Y entonces empezó la conversación. Y esta vez el pastor utilizó una técnica distinta. Y anterior el miembro había simplemente recitado los versículos, pero hoy el pastor tenía una Biblia consigo. Y a cada pregunta que tenía José, el pastor abría la Biblia, buscaba el versículo correspondiente y decía, lea lo que pone la palabra de Dios. Y a cada una de las preguntas que José iba teniendo, él contestaba, nosotros los evangélicos protestantes creemos lo siguiente, porque la palabra de Dios dice lo siguiente. Y así fue a lo largo de toda la conversación, siempre recibiendo respuestas con los versículos de la Biblia. José le dijo, pero es que ustedes todo lo basan en la palabra de Dios, pero la Biblia fue escrita hace muchos años, hay que adaptar las enseñanzas de la palabra de Dios a la nueva sociedad en la que vivimos, los tiempos han cambiado. Pero el pastor le dijo, pero Dios no cambia y su palabra permanece para siempre. Entonces dije, pero bueno, es que además de la Biblia hay otras cosas, también están lo que dicen los papas, lo que dicen la tradición, también es una cosa muy importante, también los concilios de la iglesia han sacado nuevas doctrinas. Y el pastor le decía, sí, pero si lo que dicen los hombres va en contra de lo que dice Dios, tenemos que dar siempre más pie a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, pues así fue la conversación y cuando terminó la conversación, el pastor le dijo, mire, hemos hablado de muchas cosas y quizás no hemos podido entrar en detalle en muchas de ellas. Si usted quiere, cada 15 días nos podemos reunir y podemos tratar cada uno de esos temas y así los conoceremos más a fondo, yo le conoceré mejor a usted y usted me conocerá mejor a mí. Y solamente para no darle la impresión al pastor de que tenía miedo de hacer esto, que tenía miedo de rebatir y de entrar en discusión, José accedió a tener esas reuniones cada 15 días. Bueno, pues cada 15 días se estaban reuniendo. José decía, ya que él me está rebatiendo siempre con la palabra de Dios, yo voy a estudiar bien, a fondo la palabra de Dios y así tendré los argumentos que necesito para rebatir. Y como os figuraréis, a lo largo de este proceso, a medida que iba estudiando más y más la palabra de Dios, se empezó a dar más cuenta de que lo que creían los protestantes no iba en contra de la palabra de Dios, sino que claramente era lo que decía la palabra de Dios. Y que en algunas cosas que él ya había visto que había una cierta discrepancia entre lo que le habían enseñado como doctrina y lo que ponía la palabra de Dios, no siempre se armonizaba. Él ya de estudiante, igual que sus compañeros, a veces habían expresado esas ciertas contradicciones. Y bueno, pues lo que siempre se le enseñaba era precisamente cómo había rebatido. Bueno, es que la doctrina evoluciona. Y cuando insistían más, siempre le decían, doctores tiene la Iglesia para poder aclarar esas dudas y nosotros tenemos que aceptarlo. Y siempre había ese miedo de que si uno indagaba más, pues podría acabar en herejía. Y entonces eso siempre frenaba mucho. A medida que fueron pasando esas conversaciones, casi durante un año, al llegar al final de ese tiempo, José se dio cuenta de que si quería seguir
firme con lo que decía la palabra de Dios, eso le iba a obligar a hacer un cambio radical en su vida. No iba a poder seguir como sacerdote. Pero claro, eso le planteaba un gran problema. Todos sus estudios habían sido hechos en un seminario. Su preparación como sacerdote no le iba a servir absolutamente para nada fuera de la Iglesia Católica. No tenía ninguna titulación como profesor porque se lo habían dado todo en el seminario católico. ¿De qué iba a vivir? ¿Qué iba a pensar sus alumnos, que había sido profesor de ellos y que ahora iba a abandonarlo? Y sobre todo, ¿qué iba a pensar su familia? Su familia, que estaban tan orgullosos de él porque era ese miembro de la familia que era el representante de Cristo. Para ellos era siempre el motivo de orgullo que iban a pensar. Al darse cuenta de todas esas situaciones que se le venían encima, decidió que por ahora sería mejor dejarlo de lado, dejar esas reuniones, seguir adelante con su vida que ya tenía como sacerdote y como profesor, y aunque tuviera esas dudas, prefería dejarlo porque no sabía cómo iba a poder seguir adelante. Un domingo, cuando volvió con sus alumnos a la parroquia, le estaba esperando a la puerta de la parroquia la misma monja que un año antes le había pedido: ¿por qué no nos enseña las doctrinas de los protestantes? Y le dijo: padre, ¿sabe usted que los protestantes siguen viniendo por aquí? Es que siguen viniendo y siguen repartiendo propaganda, siguen invitando a la gente a su iglesia, y la gente cada vez más está atendiendo las reuniones de los protestantes. Usted me dijo que nos iba a enseñar acerca de sus doctrinas. José le dijo: efectivamente, he estado estudiando las doctrinas, pero he visto que las doctrinas que ellos tienen se basan en la palabra de Dios, y yo no puedo hablar en contra de la palabra de Dios. Os podéis imaginar que la cara de la monja conmueve. Padre, a usted le han engañado, le han confundido con lo que ha estado diciendo. Ellos no se confiesan, no bautizan a sus hijos, no rezan a la Virgen. Bueno, pero yo he conocido a una familia protestante y son buena gente y viven de acuerdo con la palabra de Dios. Dice: son lobos vestidos con pieles de cordero. Nos están esperando para acecharnos. Esa era la idea, el concepto que se tenía, desafortunadamente, de los evangélicos, de los protestantes en esa época. José le dijo a la monja: usted sabe que ha habido otros sacerdotes que han estudiado la doctrina de los protestantes, y cuando se han puesto seriamente a estudiar esa doctrina, muchos de ellos se han convertido al protestantismo. Y la monja le dijo: no se han convertido, se han pervertido al protestantismo. Esa era la idea que se tenía en esa época. Usted debe de estudiar sus doctrinas a fondo y verá cómo no son correctas y van en contra de lo que la Iglesia nos enseña. Además, le dijo la monja, solo hay dos motivos por los cuales un sacerdote católico va a dejar de ser católico y va a hacerse protestante. Uno es que se vuelvan locos, y el otro es que quieran casarse con una mujer y por eso abandonen la Iglesia católica. Y yo estoy convencido de que usted ni está loco ni va a traicionar a la Iglesia por una mujer. Y eso a José lo recibió como un reto. Dijo: voy a estudiar a fondo verdaderamente la doctrina de los evangélicos protestantes. Voy a estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y si en 3 meses yo estoy convencido de lo que ellos dicen es lo que dice la palabra de Dios, estoy dispuesto a abandonar mi vida actual para seguirles. Pero si no, me dedicaré a fondo en la causa contra los protestantes. Y la monja, la hermana Dolores, se acordaba mucho mi padre de su nombre, la hermana Dolores le dijo: no pierda cuidado, tranquilo, que seguro que usted jamás será protestante. Bueno, pues al final de los 3 meses, después de un periodo de lucha interna espiritual muy intensa, después de estar orando y estudiando la palabra de Dios como nunca lo había hecho, antes de finalizar el año, que era cuando vencían esos 3 meses, José se vio en la necesidad de renunciar a su estilo de vida con todo lo que ello implicaba. Tal y como él tenía, de nada le sirvieron sus estudios. Todos fueron declarados nulos.
evidentemente sacerdote ya no podía ser, pero tampoco podía ser profesor. Tuvo que hacer todos los exámenes desde primaria hasta universidad nuevamente para poder demostrar la titulación. Y no es que eso le costara demasiado a nivel intelectual porque era profesor, pero pasar por todo el proceso y por la humillación de tener que pasar por los exámenes junto con niños y tal, las burlas que recibía de los profesores, pues era una época en la que esto es muy fácil decirlo, pero difícil es pasar por ello. Pero la prueba más dura, como podéis figuraros, fue el tener que ir y contárselo a su familia. Cuando llegó a la puerta de la casa de sus padres lo recibieron con gran alegría, porque además era fin de año, pues qué mejor regalo y forma de despedir el año que viniera el hijo, el sacerdote, a celebrar con ellos y pasar el tiempo con ellos. Sin embargo, cuando José empezó a contarles el motivo de la visita, todo cambió. Sus padres, que tanto le querían, llorando le pedían que reconsiderase su posición, que preferían verle muerto o borracho en la calle más que ser un protestante. Y mi padre dice que lo entendía perfectamente, no en ese momento, porque eso le produjo mucho dolor, pero que él entendía que reaccionaran de esa manera, porque la gente no conocía a los protestantes, no sabían, eran vistos como enemigos de la sociedad, enemigos del Estado, enemigos de la Iglesia Católica. Entonces, en una ciudad pequeña de Valencia, pues eso era muy duro para ellos aceptarlo. Ellos siempre habían dicho que para ellos era el mejor de los hijos, era su motivo de orgullo y de vanidad. Pues ahora el ver que él abandonaba la Iglesia Católica era muy difícil para ellos aceptarlo. Cuando vieron que, por mucho que le argumentaran, él siempre decía, pero yo quiero seguir lo que dice Dios en su palabra. Y vieron que no podían convencerle, su madre cambió de actitud, se puso de pie y dijo, mira, ahí está la puerta de la calle. Si tú insistes en seguir la doctrina de los protestantes, cuando antes te vayas de esta casa, mejor. No queremos tener nada que ver con el protestante. Mi padre no esperaba eso, no esperaba que su familia le rechazara de tal manera. Y yendo hacia la puerta, pensando, dándole vueltas, si no sería mejor dejar de lado lo que había descubierto en la Biblia y seguir adelante con su vida, por lo menos con su familia, con el apoyo, y de qué iba a comer, quién iba a cuidar de él, no tenía nada. Las palabras del Salmo 27 que hemos leído antes, en el versículo 10, que decían, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, todo el Señor me recogerá. Esas palabras vinieron a la mente de José y le ayudaron a cruzar el umbral de esa puerta e ir hacia lo desconocido, confiando que Dios sería fiel a su palabra, confiando que el Señor que cuida de los gorriones, de los pájaros, cuidaría también de él. Y esa fue la realidad de su vida. Dios fue fiel a su palabra, Dios fue fiel a sus promesas y cuidó de él. Unos años más tarde, mientras él estudiaba en el seminario evangélico de Bautista de Barcelona, un día le dijeron, hay alguien que te busca a la puerta. Y curioso fue a ver quién estaba. Y para su sorpresa se encontró a la hermana Dolores, a la monja que le había pedido unos años antes que hablara contra los protestantes. Ella no iba vestida de monja, y tampoco iba sola. Ella había dejado el convento, se había casado y en viaje de luna de miel fue a Barcelona, había ido a Barcelona y sabía que José estaba estudiando en el seminario allí y quería verle y quería hacerle preguntas para conocer mejor por qué había dejado la Iglesia Católica. La verdad es que Dios obra de maneras muy impredecibles y a veces no entendemos, y los caminos que puede utilizar son insospechados. Si vemos la realidad de lo que fue motivando a José a dejar su vida antigua para seguir al Señor conforme veía en la palabra, vemos que fue el resultado de muchas cuestiones, muchas cosas. Por una parte, pues, unos protestantes que nadie, ahora sabremos en esta historia quiénes fueron, habían ido a repartir propaganda por una zona y eso hizo que una monja quisiera que un sacerdote hablase en contra de los protestantes.
y eso facilitó esa situación. Pero también contribuyó que una persona tuviera el deseo de entregar una Biblia a una familia, que la leyeran, que vieran que era un buen libro, pero no sabiendo qué hacer con el libro, se lo dieran a José. Esa persona que entregó la Biblia no sabía el efecto que iba a tener en el futuro, pero sin embargo fue otra semilla que Dios utilizó para plantar y que diera un buen fruto. Pero José siempre decía que, analizando todos los factores que contribuyeron más a que él un día tomara la decisión de seguir al Señor conforme a su palabra, la principal fue ver la vida de esa familia protestante a la que fue a hablar. Si esa familia no hubiera sido una familia que viviera lo que ellos creían, lo decían creer, si no fueran una familia que fueran coherentes con la palabra de Dios, probablemente José no hubiera seguido adelante en su proceso e igual él hubiera acabado cambiando de vida. Pero como vio a una familia que verdaderamente vivía lo que decía la palabra de Dios, que se regían por ello y que vivían acorde con ello, eso fue lo que realmente le atrajo. Por eso, una de las aplicaciones que creo que podemos llevarnos de esta historia que ocurrió hace muchos años es el darnos cuenta que la gente nos está observando continuamente. Nuestras vidas son libros abiertos. La gente nos mira, puede que no nos demos cuenta, pero la gente nos oye cuando estamos en casa, nos ve cuando conducimos, cómo reaccionamos en el trabajo. Y si decimos que somos evangélicos, somos protestantes, evangélicos, y luego nuestras vidas no parecen ir acorde con lo que decimos, eso en vez de ser un imán que atraiga a la gente, va a ser una piedra de tropiezo. Es una responsabilidad muy grande de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque eso puede ser lo que principalmente atraiga a otros a conocer al Señor. Lo importante no es ser religioso. La religión es una cosa más bien cultural. Lo importante es ser cristiano. Por eso no tenemos que hacer el grueso de nuestro énfasis en una denominación o en otra. Lo importante es conocer al Señor, conocer y ser verdaderamente cristianos. Yo soy español porque he nacido en España. Dwight es americano porque nació en América y Mara en Brasil. Y vosotros cada uno tenéis vuestra historia de dónde vivís. ¿Qué es ser un cristiano? El que nace en Cristo. Y para nacer en Cristo lo que hay que hacer es reconocerse pecadores, reconocerse que sin Cristo estamos perdidos, pero poner nuestra confianza en Él y confiar que su palabra es cierta. La palabra de Dios es cierta y es fiel, y Dios es fiel a sus promesas. Dios fue fiel a sus promesas en la vida de José, ha seguido siendo la vida de la familia y la descendencia de José, y vosotros sois parte de esa evidencia de que Dios es fiel. Aquí estáis teniendo una labor en la que estáis creciendo como iglesia, como comunidad, y es maravilloso ver que podéis seguir adelante proclamando el amor de Dios a la gente en esta zona de la Venezuela y con vuestras familias, vuestros conocidos. Y yo espero que la historia de José Borrás, la historia de mi padre, os haya podido ayudar a daros cuenta de que vosotros también podéis tener un papel muy decisivo en la vida de mucha gente, pero sobre todo es por la forma de vivir, porque ese es el mayor testimonio que podéis dar